Bueno, ¿cómo estamos de nuevo? Hola César, aquí sobreviviendo este mundo raro que nos toca vivir. ¿No es cierto que es raro esto de todos los días y toda esta angustia? Bueno, y mira, los temas que me gustaría que conversáramos hoy día contigo son, bueno, primero Mañalich y el desmadre de los números, que yo creo que es una cosa que tiene consecuencias, ¿verdad? Eh, Luego, Lani y su convenio, Enjoy también, y el dilema Piñera-Cueto por la ayuda a la aerolínea. El 15,6% de desempleo en Santiago y la un poco constancia estadística que el problema tanto del virus como del desempleo lo tenemos en Santiago y no afuera, ¿ya? Y por último, la vergüenza de la no reelección de los señores parlamentarios, que en los cuales hay culpas por lado y lado, unas más que otras. ¿Ah? Así que partamos. ¿Qué opinas de Mañalich, que con su franqueza, que de repente lo traiciona, ¿no es cierto? Dice, yo no estaba tan consciente del grado de hacinamiento que podrían haber habido en la periferia de Santiago. Y por otro lado, el verse en que estamos estancados en 4.000, 4.500 contagiados y que aproximadamente el 1% se muere y que ya el espacio es poco. Dale, ahí quiero oír tu A ver, yo opinión. creo que Mañalich confunde la espontaneidad que siempre es útil en la comunicación con la falta de tener una mirada estratégica. La comunicación, cuando hay una pandemia, en mi opinión, tiene que ser estratégica, está al servicio de producir las confianzas. No puede ser un mero acto de manipulación, no es como la comunicación política tradicional, que es rígida. No, aquí tiene que ser estratégica. Y me refiero puntualmente a la cantidad de veces en el último mes que el ministro y a veces su equipo han minado la confianza de la gente en lo que ellos están diciendo. Yo sé que esto de alguna manera no es solo achacable a ellos y que tiene que ver con lo imprevisto de la situación, que ha pasado en otros países también, pasó con el ministro de Salud en Inglaterra también, pero yo creo que en realidad ha sido muy pobre el desempeño comunicacional. Yo quiero creer que en la parte técnica no lo han hecho tan mal, que incluso el error que cometieron cuando anunciaron que volvíamos a la nueva normalidad, se le arrancaron las cifras, obviamente de buena fe. Yo creo que el mayor error de todos ha estado en el tema de ir minando su propia confianza con este sistema. Esa frase que tú señalas, César, a mí me pareció impresentable. Impresentable, entre otras cosas, porque es una especie de agresión a los sectores que sufren en forma más dura, los sectores marginales que viven la pandemia. Entonces, que el ministro haya dicho eso y sin que el gobierno saliera a contener el tema, que quedara como reverberando en el éter la frase durante todo el día, creo que fue muy malo, muy malo. Pero también es cierto que, ponte tú, el hacinamiento, obviamente que en los sectores más pobres está, ¿cómo se llama?, complicado. Pero por otro lado, es tan predecible, y por otro lado, hay otra cosa que es impresionante, o sea, que tiene que ver con una cosa que puede ser bastante clasista, pero las zonas en que la gente no necesita salir, no necesita, ¿no es cierto?, ir a vender, comprar o trabajar todos los días, obviamente que paró el sistema de los contagios y funcionó la cuarentena. El problema es que en las otras zonas no funciona, y no funciona uno por desorden, otro por falta de conocimiento y qué sé yo, pero también por la desesperación probablemente de estar hartas personas encerradas en un espacio chico, que sea nosotros con un espacio grande y con todos los beneficios que nos da, ¿no es cierto?, el no tener que partir, ¿no es cierto?, a trabajar a un lugar físico que nos achuncha y nos complica, imagínate lo otro. Sí, pues es terrible, ¿no? Por eso lo que ha ido desafortunado es la forma como se expresa y cómo es una especie de anticomunicación. La comunicación tiene que buscar encontrar al otro y crear la confianza necesaria para poder transmitir los contenidos. Y él periódicamente, bajo esta cosa espontánea,
hace lo contrario y se dispara en las patas del solo. Yo tengo recuerdos en el gobierno anterior, la cantidad de veces que tuvo que salir a pedir excusas por las cosas que hacía. Por Entonces él yo mismo, creo, este mismo por el ministro. mismo, claro, el mismo, y hay que reconocer el mérito, que es un tipo que cuando se equivoca lo reconoce, pero la cantidad de veces que tengo recuerdo, oiga, no, quiero pedir perdón, esta expresión que usé es la equivoco. Entonces yo no entiendo cómo, si esto es un gobierno que está a cargo de una crisis, y esto que estoy diciendo lo dice la OMS, la importancia de crear confianza con la comunicación, cómo no están monitoreando la comunicación de parte del ministro de Salud y de su equipo, y cómo han dejado que se vayan dañando lo más básico de la confianza en las autoridades. Malo No, lo mira, yo súper malo. claro, es que Mañalich también siendo bastante más tranquilo que el presidente, pero tiene esos apresuramientos que los Sí, gringos le sí, llaman, ¿no es cierto? He runs ahead of himself, corre por tal cual, delante del mismo, tal cual. que es lo mismo que ¿no es cierto? Le pasa con el reparto de las cajas. Igual. Y no costaba nada haber dicho, mire, no vamos a partir al tiro, esto es más complicado y me voy a demorar un montón de tiempo, porque la verdad que es así. Es una medida que es bastante popular, se desdibuja, ¿no es cierto?, por estos atarantamientos que tiene. Y lo de Mañalich, o sea, para decir un gallo que ha sido ministro 2 veces, gerente general de la Clínica Las Condes y todo, salir con ese cuento, yo no sé qué cresta le dio. No, muy mal, muy mal. Y yo estaba mirando en redes sociales y la crítica fue cruzada, fue gente de derecha, izquierda, centro, por todos lados, gente más política, todos quedaron un poco horrorizados con lo que dijo, porque además en este momento en que las confianzas ya están frágiles, es tirar un fósforo donde está el puro combustible andando. No se te olvide que esto en todas partes del mundo es delicado, pero nosotros estamos montados arriba el 18 de octubre. Claro, y fíjate que ayer detuvieron a 1000 y tantas personas en toque de queda. Estuve mirando que además se hacen fiestas, hay fuegos artificiales, y uno dice, bueno, ¿y dónde están los carabineros? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? Es cierto que no son muchas, pero por otro lado, todos saben cuáles son las poblaciones complicadas. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no están ahí? Es muy raro eso. Yo de verdad creo que hace falta una explicación. El otro día, fíjate, todos los medios cubrieron una balacera que ocurrió en un lugar de la zona sur de Santiago, pero duró toda la noche, pues. Entonces uno dice, duró toda la noche y los vecinos, tú ves que decían que nunca llegó la policía ni el ejército, y tú dices, y veías y filmaban con los celulares a la gente disparando en la calle, y tú dices, bueno, pero ¿cómo ven eso y no parte un camión de militares? O varios radiopatrullas, no sé, tienen drones, tienen helicópteros. La verdad es que a mí me cuesta entender esta doble cara de la policía siempre en Chile. Esta habilidad y este sobre ejercicio de la fuerza en caso que no es necesario, y esta subutilización de la fuerza cuando todo el mundo les está pidiendo que salgan y paren a los narcotraficantes. Es una cosa Claro, bien entonces, inexplicable. claro, entonces la credibilidad de la fuerza se deteriora. Obviamente que si Sí, todos los ciudadanos ven que salen los narcos o los maleantes a la calle y no les hacen nada, entonces dicen, oye, pero a la buena gente, ¿por qué no, digamos? tal cual. Mira, ahí Muy raro. hay entre Mañalich y yo creo el que por qué el monopolio de la fuerza no se usa, sobre todo que ahora, yo ya te digo ya, ok, después del 18 de octubre uno podría explicarse una serie de cosas, pero hoy día en toque queda, en que ya no hay diferencias políticas en términos, nadie ha dicho que se acabe el toque de queda, fíjate, que el Nadie. toque de queda es Nadie ha distinto que dicho que salgan los militares, que vuelvan los militares a los cuarteles. nadie, po. O sea, si hay un minuto en que los militares y los carabineros tienen un poco de espacio para ejercer la fuerza, es ahora y no lo hacen. Oye, y hay un tema ahora que es complejo, ¿no es cierto? Y que tú lo vas a ver ahora como abogado además, que es el tema de la TAM en realidad, ¿no es cierto? Que es de la familia Cueto, en la cual Sebastián Piñera tuvo la tremenda suerte de tener que vender las acciones a un precio, la verdad que tiene más La suerte que suerte, algo, va. ¿ya? Que probablemente en algún minuto va a necesitar ayuda del Estado porque sí es una empresa crítica,
pero que el hecho de haber sido compañeros de ruta Los Cuetos con Sebastián Piñera lo hace muy difícil. Para darte un par de cifras, LAN tiene un patrimonio de 21 billones de dólares y va a hacértelo corto, y deudas por 17 billones de dólares. ¿Ya? De esta deuda, gran parte son aviones en leasing. Y la ley del Chapter 11 trae un capítulo especial sobre el leasing que es bien particular, en que te dice, usted, según la ley, el Chapter 11 puede tener 6 meses, un año para que usted arregle, rebaraje sus cuestiones. Pero en el caso de los leasing, usted tiene 60 días para hacer una de dos cosas. O devuelve los bienes sin pagar el resto de las cuotas que debe, o llega a un acuerdo con el lessor, o sea, con el que le hace. Ahora hemos visto que LAN devolvió 19 aviones, que para el que los prestó, los arrendó, debe ser un cacho gigantesco. Probablemente van a ser más, ¿no es cierto? Y tiene además una deuda financiera súper grande. Dicen ellos que van a achicar, ¿no es cierto?, la compañía un 30% y nadie sabe si es suficiente. Y yo no sé qué piensas tú, pero probablemente la familia Cueto va a perder el control de esta compañía y probablemente los accionistas actuales también van a perderlo todo, porque si hay un aumento de capital los van a diluir, y los van a diluir muchísimo. ¿Cómo ves tú ese tema, tanto el político como el financiero? Primero, el tema de fondo. Las aerolíneas están en el ojo del huracán, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que incluso, aun cuando se vuelva a algún tipo de normalidad en algunos meses, eso no significa que vayamos a saltar todos arriba los aviones a volar de nuevo. En este momento tú sabes que está restringido los vuelos y solo pueden volar las personas que tienen un motivo por razones de trabajo imprescindible, pero uno no puede llegar y subirse a un avión para que es Estados Unidos. No, Entonces, viajar a Brasil, incluso cuando ya haya pasado esto. ¿No? Claro. Claro, está en una situación que es imposible. Yo no sé si alguien alguna vez previó una situación así en algún mercado, pero esto es una situación, porque además obviamente no es responsabilidad de la administración de las empresas, y la misma situación que está LAN es la situación que está Lufthansa, no tengo idea, Air France, todas las empresas del mundo. Entonces, yo creo que es tal como tú lo dices, esto genera una complicación extra al presidente por su vínculo con la familia Cueto, por su calidad de exdirector, por su calidad de exaccionista relevante del tema. Entonces, es una trampa. Yo creo que esto hay que manejarlo políticamente, y por lo tanto, creo que hay que poner esto que tú dices arriba de la mesa. Si yo fuera el gobierno, yo diría, oiga, ojo, porque aquí voy a tener problemas. Por ejemplo, debería inhabilitarse el presidente de la República y decir, yo no voy a intervenir en esto, y estas decisiones, aviso formalmente, las va a tomar el ministro de Hacienda, por decir algo, con la ministra de Transporte, no tengo idea, o armar un comité, pero yo no me voy a meter. Deberían armar un comité, Juan Pablo, de gente y forma muy... Sí, claro, y meter a alguien ahí que sea de la oposición, un economista que sea de la oposición. Claro, pero lo que no pueden hacer, y que yo creo que fue un error, es decir, Briones, anticiparse y decir, hay una posibilidad de que el gobierno intervenga, porque en ese minuto el resto de los acreedores se suban por el chorro, todo, dame todo. Sí, ¿ya? Sí, y aquí todos tienen que pagar un poco el pato de la cuestión, pero lo que sí es que si el gobierno va a dar algún tipo de ayuda, que va a ser en términos de avalar algo o comprar acciones o alguna cosa, tiene que hacerlo una comisión independiente, tal como es el Banco Central o alguien, un grupo que sea también capaz de enfrentar a los acreedores, porque esto no se trata de que el gobierno diga graciosamente, aquí tengo esto, y ustedes qué me van a dar a cambio, digamos, porque ustedes también les estalló la bomba en la cara a esta cuestión, ¿no es cierto? Y no tiene por qué el gobierno el que se coma toda la pérdida. No, claro, una tragedia, porque además yo, en lo personal, sin ser experto en el tema, pero yo era de los proyectos bonitos que yo había visto empresariales, la generación nuestra los vio surgir de nada, de chiquititos, ¿no es cierto? Con Fast Air, ¿te acuerdas de ese momento? Con uno de los Cuetos viviendo en Miami, recibiendo la carga allá, artesanía pura, y cómo fueron creciendo, cómo fueron administrando bien el proyecto de la aerolínea. Entonces,
pucha, hay una parte que yo lo hallo que es una tragedia, además, desde el punto de vista del emprendimiento. Pero en todo caso, yo creo que acá tiene que ser de autoridades independientes y creo que el costo que van a pagar en general todos los dueños de aerolíneas, incluyendo la familia Cueto y el resto de los accionistas chilenos, va a ser feroz porque, como digo, este problema está empezando para ellos. No es que, oye, sabes que nos quedamos 6 meses y en 6 meses ya está todo normal. No, ¿Quién sabe cómo va a estar en 6 meses? y además es un negocio complicado que los cuetos conocen bien. O sea, uno dice, ya, se van a ir los cuetos, pero es que se van a ir, pero tampoco nos conviene que se vayan totalmente. No, por eso. Yo creo que tiene que quedarse. Es un equilibrio, es un equilibrio difícil, pero en todo caso, lo que tú dices tienes toda la razón. O sea, aquí no puede estar involucrado ni el presidente ni los ministros, porque son los empleados del presidente, en definitiva. Esto tiene que tomar un palo como de 10 metros de largo y nombrar una comisión de expertos que maneje esta eventual ayuda si es que fuera necesario que la hubiera, digamos. Claro, porque además, objetivamente, la empresa tiene un valor estratégico en Chile. Objetivamente, no sé qué porcentaje de los vuelos chilenos lo realiza LAN, pero debe ser el 60%, el 70%. No, Y sí, por lo tiene tanto, una posición completamente dominante. claro. Y además tiene pone tú, para la industria el salmón es importante, porque la gracia de LAN en su viaje a Estados Unidos es que aparte en la guata, aparte de las maletas, llevaba salmones. Salmones. Cosa que ninguna otra línea aérea hacía. Sí. Y eso le significaba un buen empujón. Oye, sí. 15,6% de desempleo en Santiago, en Chile un 9%, o sea, aquí tenemos un problema muy serio de desempleo en Santiago y que probablemente va a crecer. Sin embargo, en las regiones el tema sigue normal o razonablemente normal. ¿Cómo ves tú la implicancia política? Y es más, o sea, y te lo pongo aún más chico. El problema tampoco está en Las Condes, Barnechea, Providencia y Ñuñoa, ¿no es cierto? Está en las zonas donde estamos teniendo realmente la mayor parte de los contagios, la mayor parte de los muertos, la menor cantidad de hospitales y clínicas, y que se parece mucho, no sé, a lo que tú ves en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que hay barrios de color y barrios de gente blanca, y ese tipo de diferencia que nosotros no son tanto de color ni de ojitos tirantes, sino que, pero es una realidad. La segregación, sí. Bueno, yo creo que es terrible. Yo, a propósito de lo que hablamos en la última conversa, César, creo que esto es como tener un paciente, que el 18 de octubre, imagínate, Chile es un paciente, y al paciente le vino un paro cardíaco, pero tremendo. Lo estábamos recuperando, lo estábamos armando, estábamos montando el tema del plebiscito, una nueva constitución, discutamos por ahí, estábamos reanimando y lo estábamos sacando al paciente. Y antes de que saliera de la UTI al paciente, resulta que le viene un paro respiratorio, que fue el COVID. Detrás del paro respiratorio le fallan los riñones, el problema económico. Y tenemos una situación que es tan extrema, César, que a mí me llama la atención, que aquí más allá que hay un proyecto de unidad, yo creo que los gobiernos, y siendo justos con Piñera, yo siendo opositor de izquierda con Piñera y todo, pero creo que siendo justo con él, no está dentro de la capacidad de un gobierno, de una coalición de derecha, que recibió el 27% de los votos o algo similar, ¿no es cierto? Porque el resto de la gente no fue a votar, que está arriba, que ha sufrido todos los embates, no está en posición de enfrentar estas cosas. Y por eso que yo planteé en la conversación anterior que aquí lo que había que hacer, recordando a Churchill, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra y los gabinetes de guerra, era aquí montar un gobierno de salvataje nacional. Porque probablemente, es tan grave. No, probablemente él debiera hacerlo sin tanto protagonismo él, que ese es otro problema, ¿ya? Yo voté por él, soy compañero de colegio de él, estudiamos casi juntos en la universidad, pero él es difícil que pueda liderar por los anticuerpos que toma, pero si ellos lo hacen sabiamente, yo lo que haría sería llamar a los buenos economistas de oposición, porque por ahí vas a tener una ayuda, como quien dice, un apoyo responsable del tema.
mucho más que con los parlamentarios, los jefes de partido. O sea, si aquí vienen, ¿no es cierto?, un Rodrigo Valdés, un Pepo de Gregorio, esta niñita Repeto y otros más, es mucho más fácil que lleguen a un acuerdo con los economistas de gobierno para llegar a una solución sensata en términos del dilema que hablamos la vez pasada, gasto, cuántas balas gasto ahora y cuántas me guardo, ¿no es cierto? Y esa gente sí sabe cuántas reservas hay, conocen los datos, conocen lo que significa, y con ello yo creo que se puede tener un diálogo fecundo, porque en la parte política, pucha, que es difícil, o sea, y después vamos a tocar el tema de la reelección. Es casi imposible, César. La presión social y política que va a generar el aumento de la cesantía en Santiago en momentos de pandemia, y en momentos, ¿no es cierto?, en que los horizontes económicos, además, porque por último, de nuevo, esta fue una cosa de un momento y vamos a salir adelante. No, y que además no tenemos disponibilidad gigante de recursos. Yo creo que es una situación que es explosiva desde el punto de vista político. Entonces, yo creo que la salida es que Piñera se eche para atrás. Yo creo que él tiene que obviamente continuar como presidente, pero echarse para atrás. Y no, esto no pueden ser comisiones, en mi opinión, César. Yo creo que tiene que ser que entre al gobierno gente de todos los colores y que sea un gobierno de unidad nacional destinado a salir de la crisis económica, del COVID y ordenar el país por la crisis del 18 de octubre. Porque si no lo haces así, no tienen fuerza para hacerlo. Juan Pablo, si yo lo que estoy, te encuentro razón, pero lo que te estoy planteando es que entre economistas de lado y lado es más fácil ponerse de acuerdo, al menos en el manejo económico de esta cuestión, ¿ya? Sí. El manejo social, fíjate que estoy mirando este 15,6% de desempleo en Santiago, y que en provincia no es así, pero si tú haces un ponderado, ¿no es cierto?, de que aquí dentro de la encuesta hay gente de una serie de comunas como Las Condes, Vitacura, Barnechea, que probablemente deben tener un 3% de desempleo, un 4% de desempleo. El porcentaje de desempleo al otro lado de la muralla es mucho más que el 15,6%. Entonces, eso, por otro lado, tienen la suerte, si es que se puede llamar así, de estar todas las balas en un sector de Santiago. Aunque pataleteen las provincias, aunque pataleteen otras municipalidades, pero aquí hay 10 municipalidades que tienen el problema grave. Y yo me focalizaría ahí. Y ahí tiraría todas las balas, que se puedan, sí, ahí. Me parece razonable. Sí, a mí lo que me preocupa, César, es que el paciente que tiene todas estas enfermedades, que ya fue un milagro que sobreviviera al despelote el 18 de octubre, a propósito del tema que viene, hay otra crisis, pues César. No solo está la crisis institucional, la crisis de salud, la crisis económica, sino que tenemos hoy día un problema de crisis de liderazgo tremendo. Ojalá yo pudiera decir que el problema es Piñera. ¿Sabes que no? El problema no es Piñera, o no es solo Piñera, también es solo Mañalich. Pero este tema que viene ahora, pues César, demuestra que la crisis es cruzada y total de liderazgo. Pues. Así es. ¿Qué pareció el tema, el escándalo este de la no reelección? Que tiene varias cosas. Una es la negativa, además bastante hipócrita, algunos de abstenerse y otras de decir que se le olvidó ir a votar o que no sé qué, y que además los alcaldes se salvan. Extrañamente, los alcaldes, que son los que más plata manejan en Chile, porque manejan mucho más que los parlamentarios, y donde sí hay visos de corrupción, y donde hay alcaldes que han sido alcaldes desde el año 91 o el 90, que quedaron afuera. Pero ¿qué te parece este cuento de achaplinarse en una forma tan poco elegante, además? Bueno, yo creo que ahí está, César, y lo hemos hablado, ahí está la explicación final del 18 de octubre. Yo creo que esto que acaba de pasar muestra y retrata el estado de la institucionalidad política chilena. Cuando nosotros hablamos teníamos esta especie de, antes de que existieran estas conversaciones formales, y conversamos en privado entre nosotros, después del 18 de octubre, uno de los temas que veníamos hablando era esta de verdad desastre del punto de vista del vacío de liderazgo que había, sobre todo en la izquierda. Recuerda que mi tesis personal, humildemente, no vale nada, pero en mi opinión, es que la principal responsable de la crisis del 18 de octubre es la izquierda.
porque la izquierda es la que tiene que hacerse cargo de las demandas de cambio, y por lo tanto esa es una crisis no de la derecha, ni siquiera del centro. Esto muestra, el 18 de octubre es la ruptura completa entre los liderazgos de la izquierda y la centroizquierda con la gente. Y eso a mí me impresionó cuando salió esta votación ahora, el saber que los estaban observando todos. Recuerda que esto en el setting, para que no se le olvide, estaban con lupa, los estaban mirando. Pero Ahora, además que esto era... Hay gente, Juan Pablo, que es súper honesta. O sea, Insulza, que tiene un puro periodo, o sea, que no está en juego su cuestión. Hay algunos senadores que dijeron no porque no me gusta y porque creo que no es conveniente, ¿ya? Y en México, por ejemplo, que no hay reelecciones, se presta para todo tipo de bellaquerías el tema. Pero a mí lo que me dan rabia son aquellos que simplemente se abstienen, y Quintana diciéndole a Arboe, que es un gallo más súper razonable, corta la pataleta. O sea, ya esta cuestión se pasó. No, muy mal, muy mal. Yo, mira, la verdad es que yo soy tranquilo, César, yo no soy un gallo violento, pero me dio una rabia en que, ¿sabes? Fue tanto el nivel de rabia que me dio en lo personal, y yo que vivo del privilegio, soy un profesional, que me va relativamente bien, imaginé como lo que le daba a la gente que no tenía la posición de privilegio que yo tengo, y que son de sectores marginales, y mirar el mismo espectáculo que a mí me hacía inundar de rabia. Porque es, además, tú tienes razón, César, de que en el fondo uno puede discutir el método, pero sabemos que en Chile tiene una razón. Y es que tenemos dirigentes de centro, izquierda y de derecha también. Está Coloma, claro, está Coloma, qué sé yo, está Guido Girardi. ¿No es cierto? García Huidobro. García Huidobro, están cruzados por los dos lados. Pero que de alguna manera también son responsables del estado de la cuestión social en Chile. Y sobre todo los de mi sector. Entonces, verlos que esta cuestión termina como una especie de talla o broma, ¿no es cierto? Que es decir, sí, no sé, la vamos a aprobar, pero a nosotros no se nos aplica esta cuestión. Bueno, yo lo hallé terrible y como te digo, me confirma que además, más allá de la discusión técnica, nuestra clase política y sobre todo la de izquierda está completamente distanciada y desapegada de lo que pasa en el país real. Completamente. Y eso, lo quiero decir para no quedarme en la catarsis, es súper grave, es súper complicado, a propósito de lo que hablábamos antes. Porque imagínate, la gente nos escuchara, César, y el gobierno dijera, ok, voy a gobernar voy a abrir el... ¿Y a quién meto? Claro, a los que quieren reelegirse para siempre. Claro, ¿a quién voy a meter en la izquierda? ¿Quién representa? Por eso decía yo que aquí yo creo que la salida, más que a través de los partidos, si es que hay algún pacto, va a ser a través de otra cuestión, va a ser a través de los economistas del otro lado y probablemente del gremio médico, que no necesariamente sociales, claro. es la chiquilla Siches, digamos. Pero vamos a tener que hacer algo así, o sea, no vamos a poder traer para adentro a gente como el senador García Huidobro o como el senador Quintana, porque están, claro. O sea, te van a acarrear su desprestigio, ¿no es cierto? No, terrible, pero además a mí me permitió entenderse ser la rabia, porque si esto ocurre, recuerda que esto viene para ordenar el 18 de octubre, producto de las reformas que salen con el 18 de octubre, están limitar los periodos de representación, para ordenar el país, prepararlo para el plebiscito. Y pasa este evento sin discusión abierta alguna en términos de explicar adecuadamente las razones. Yo vi una entrevista al senador Letelier terrible. No sé si la viste tú. Mal, patético, lo realmente terrible. Y como te digo, muestra lo que pasó el 18 de octubre, porque el 18 de octubre no solo tiene que ver con malestar social, tiene que ver con ausencia de liderazgo, y por eso que esto se produce en forma más o menos espontánea. Cada uno partió para su lado. Cada uno partió para su lado. Fíjate que lo más triste de esta cuestión es que, si tú crees que no crees que no debe haber reelección, o sea que la reelección eterna puede ser, ¿ya? Yo voto en contra y digo por qué voy a votar en contra, pero abstenerme lo encuentro de una cobardía. Súper cobarde, va. No, súper, yo lo hallé terrible. No, yo me vino una especie de mini depresión, César, porque yo tiendo a ser súper optimista y la verdad es que esta sensación de que la gente no aprende nada y que como que quedan en banda con un país que todos queremos tanto, un país que
Pucha. ¿Te acordás que hablamos de que uno con este encierro uno se pone medio ciclotínico, que las buenas noticias te llevan para el techo y las otras te bajan al suelo? Yo creo que es bueno decirle, porque hablé con mi psiquiatra y me dijo que esto era perfectamente normal, que no hay que asustarse, que la gente se pone con la mecha corta, que le pasa a todo el mundo, ¿ya? Yo la verdad que, ¿sabéis qué es lo que hago cuando me pongo como medio tristón? Pongo que tiene que ver con la política latinoamericana, esa presentación espectacular de Lelutier que se llama La Comisión, del cambio del himno nacional. Y fíjate que me río como me reí la primera vez en Buenos Aires y te retrata lo que es la clase política de Sudamérica, que da pena, ¿no? No, terrible, terrible. Bueno, es que yo en algún momento... Hemos estado en una comisión tan importante. Sí, solo habíamos recibido comisiones importantes. No, eso es genial. Entonces, tienes un buen método para subirse el ánimo a escuchar a Lelutier, ¿no es cierto? Porque además está casi todo puesto hoy día en internet, así que lo puedes Sí, escuchar. pues YouTube se saca. Sí, Ya, oye, pues, César, ¿y tú crees? Oye, una última cosa para que lo veamos en el próximo programa, pero anticípame una respuesta. ¿Tú creéis ya. que vamos a tener plebiscito en octubre? Yo creo que no. Yo creo que Ya, no lo está el vamos a horno conversar en para el próximo bollo. programa. Creo que significa discutir cosas muy serias. La alternativa rechazo o no rechazo en sí ya es muy seria. Yo creo que mucha gente puede haber cambiado de posición para allá y para acá. Y yo creo que también la decisión entre una asamblea, o no se llama una Convención. también es una tremenda decisión que hay que pensarla. Y yo aplaudo a la gente que se está juntando, que son como los especialistas constitucionales, a empezar a pensar el tema, además. Tal cual. No, eso va a ser un temón para nuestra próxima conversación, César. Sí. Ya que bueno Bueno, que estés bien, pues. sí, no, estamos bien. ¿Ah? Cuídense todos los que nos escuchan. Eso, sobre todo, mira, a un amigo se lo pegaron con el delivery. Hay que Qué susto. dejarlo en la puerta fuera de la casa, desinfectar primero y entrar después. Sí, Aunque la pizza quede con un poquito de olor a cloro. tal cual. Ya, un Ya, abrazo, bueno, César, para bueno. ti y para todo el resto de la gente que nos escucha. Que estén todos muy bien. Eco. Adiós.